Española. Esto para la señal internacional. Bueno, damos gracias al Señor por la bendición de encontrar una vez más, hermano, eh, poder ir alternando. Y bueno, la riqueza es también trabajar en ambos grupos, así que también eso enriquecedor también en apoyar, en ver el trabajo como pastor en los otros grupos también, cómo nos gozamos en el crecimiento de la palabra. Y yo creo que si partimos en abril, no ha sido igual. Cada vez día vamos descubriendo más principios de lo que allí está plasmado en el segundo tratado del doctor Lucas. Entonces, a mí me llama la atención este tremendo libro donde ya lo he estudiado, no sé, quizás más de 10 veces, pero cada vez que voy a ese texto, vuelvo a encantarme, vuelvo a encantarme. Toda la Biblia es así, pero este tiene la particularidad que eh, lo comparo con el Génesis. El Génesis nos muestra cómo Dios formó una institución que es la familia, pero acá el libro de Hechos es un libro donde registra y narra cómo nació la otra familia, la familia espiritual, la iglesia. Eh, eh, Dice, cuando en Génesis formó al hombre del polvo de la tierra, y esta creación, con su espíritu forma ya nosotros somos seres convertidos, transformados por el poder del Evangelio, y formamos esa comunidad de fe, esa familia de fe. Entonces, vamos creciendo, reproduciéndonos. Pero como a modo de introducción, sigo con este punto de que quedé metido con la clase anterior, que también antes de entrar de lleno a lo de hoy día, es poder también hacer cada vez que la iglesia se enfrenta o el evangelio o el consejo de Dios se enfrenta a proclamar el reino de Dios, siempre va a tener un obstáculo. Y el mismo Jesús dijo allí en el Evangelio, él dijo, tengan cuidado con la levadura de los herodianos, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan ese pasaje? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y también ahí habla de poco también en relación a los saduceos. Entonces siempre la iglesia va a enfrentarse a estos tres poderes, llamémoslo así como político, religioso y el ateísmo, ¿ya? El ateísmo representa, por ejemplo, a los saduceos. ¿Se acuerdan que ellos no creían en lo sobrenatural, la resurrección? Por lo tanto, siempre la iglesia está enfrentándose frente a estos tres bloques. La religiosidad, lo político, el aspecto político, ese político negativo. Entonces, todo lo que opone a Dios, ese sistema que ha perseguido por la historia. Y obviamente el ateísmo constantemente que vamos a enfrentar. Pero frente a eso, mira, yo, bueno, menciono tres aspectos de eso, de lo que hay en esa mirada cuando como iglesia vamos caminando, vamos enfrentándonos constantemente. Yo lucho con la religiosidad. No sé si tú luchas constantemente porque es la tendencia a ser religioso. Por lo tanto, constantemente es mi lucha. A veces cuando nos reunimos o en el mismo sistema que estamos como iglesia institucionalizado, a veces me veo como más haciendo o levantando más bloques religiosos que mostrar la, el evangelio del reino. Entonces, hermano, esto es tremendo. Pero interesante ver acá, antes de entrar de lleno a la materia de hoy día, pero me gustaría ver que miremos tres versículos allí en Hechos capítulo 4. Esos versículos que vamos a ver hoy día, vemos cómo el Dios Trino ¿no? Apoya a su iglesia y jamás la iglesia está al descuido o allí a la deriva. Y el mismo Jesús dijo, aunque las puertas del infierno allí vayan contra ella, obviamente la iglesia de Cristo va a prevalecer. Esto es tremendo. Así que el primer verso que me gustaría que leyésemos es Hechos 4:13. Ya, Hechos 4:13. Si alguien lo puede leer,
Yo tengo una Biblia acá que tiene 4 versiones y hay unos sinónimos que usa y me llama la atención lo que aparece allí. Si va a participar, abra su micrófono, le escuchamos en la lectura. Voy a leer entonces la contemporánea. ¿Ya? Dice, al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Mira, esa frase me llama la atención, de haber estado con Jesús. Acá habla un poco también en otra versión, dice dice, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni de cultura, se quedaron tan sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Mira cómo dice, esta la Dios ha hablado y dice que eran discípulos de Jesús. Ya, en otra palabra, en otra versión dice, eran parte de la compañía de Jesús. Eran seguidores que dependían totalmente del Señor. Y fíjese, yo ahí hago una mirada ahí donde dice, viendo el denuedo. Eso dice la Reina Valera 1960. Dios habla hoy, dice, viendo la valentía con que hablaba Pedro y Juan. Las Américas dice, al ver la confianza, eh, al ver la confianza de Pedro, sabía dónde radicaba el mensaje. Y la NBI dice, al ver la osadía con que hablaban. Eso interesante ver allí el primer, para poder hablar con denuedo, necesitamos depender del Señor en todo momento, ser discípulo de Cristo. Es una identidad que la iglesia debe tener claro, ¿ya? Esa es una parte. Lo segundo, vemos, como dije, la Trinidad allí en la iglesia, apoyando a su iglesia. Entonces, en el verso 29, 4, 29 y 30, por favor, otro hermano Jorge, ¿puede leer el capítulo 4 de Hechos, verso 29 y 30? 4, 29 y 30. ¿Sí? Y La Laura primera, va a leer el 31. Vamos a dar 29 y 30 me dijo, ¿cierto? ¿sí? 4, 29 y 30. Voy a leer una versión de NDI. Dice así: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conoce a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Interesante. Acá la Reina Valera dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo, otra vez menciona la palabra, que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. La Dios habla hoy y dice, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tu siervo que anuncien tu mensaje sin miedo. La América dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y como leyó recién hermano Jorge, ahora dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. Aquí la iglesia está orando. El contexto de la oración allí aparece el capítulo 23 en adelante. Dice, y dice, puesto en libertad, vinieron a los suyos, dice, y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Entonces allí ellos se dirigen en esta oración, la iglesia, frente a la amenaza, oran al Padre. En el versículo anterior que leímos, en el 4.13, era
seguidores, los discípulos estaban dependientes de Cristo. Ahora cuando la iglesia, cuando ellos estaban siendo perseguidos, ellos oran al Señor. Y fíjense, se inspiran allí, reconocen la soberanía, que Dios tiene el control. Y toman el pasaje allí del Salmo capítulo 2. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí vemos cómo estaba profetizado, un salmo profético que ellos allí toman para poder inspirarse, para orar, ya vemos así, para orar la palabra en ese sentido, y cómo ellos aplican eso lo que estaban viviendo, la amenaza, la persecución. ¿Vamos bien? Entonces ahí tenemos la iglesia depende del Padre frente a la amenaza, piden confianza y valor, dice. Piden confianza y valor. La iglesia está en una actitud de oración. ¿Te acuerdas cuando leíamos al comienzo del capítulo de uno era una iglesia unánime y una iglesia perseverante en la oración? Aquí otra vez se destaca esto. Gracias, hermano. Vamos con el tercer bloque. Ahora vamos a ver la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Laurita, por favor. Dice así el 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Gracias. Ahí tú leíste la NBI, me di cuenta. Dice la Reina Valera, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La Dios hablador dice, cuando acabaron de orar, miren, ¿se acuerdan que en el 23 empezaron a orar? Pero acá dice en el 31, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Después dice aquí la América, dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Maravilloso. Y la NBI dice, sin temor alguno. Como dice, firme y adelante, sin temor alguno. Como dice el himno, sin temor alguno. Me gustaría que antes de entrar de lleno, ¿qué piensan esto? ¿Cómo Dios, el Dios Trino, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, en ambos lados está para que ellos hablen con valor, con denuedo la palabra? ¿Qué le llama la atención al leer estos versículos de Hechos? Por favor, le doy el espacio para que ahí reflexionemos. ¿Qué ven al tomar estos versos, al leerlo? ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo Lucas nos muestra estos destellos de cómo el Dios Trino está presente en la persecución? Tal vez que nosotros pediríamos, Señor, líbranos de estas personas, que no nos persigan, que no nos acosen, que no nos provoquen daño. Ellos no hicieron eso, ellos lo que pidieron fue valentía para poder entregar y enseñar la palabra, y sin temor. Y esa debería ser también siempre nuestra oración, que el Señor nos ayude a ser valientes para siempre estar enseñando la palabra del Señor a quien desee y tenga el interés de escuchar la palabra, nosotros tener esa valentía para poder expresar la enseñanza de la palabra. Y en todo lugar donde nos encontremos, donde se nos dé la oportunidad a hablar del Evangelio de Jesucristo. ¿Y quiénes somos? Pues somos hijos de Dios. Excelente, Laurita, excelente. Otro más, participando, mis alumnos. Aquí estamos abriendo el espacio para que dialoguemos junto a la palabra. Es que hice este mismo asunto el otro día también con los grupos de labranza y fue algo también, una mirada también así en ese detalle que Lucas nos muestra.
lo que puedo ver yo acá en estos versículos es primeramente la palabra, la oración, y bueno, y que se nombra a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y bueno, y la palabra dice, de nuevo, hablen tu palabra. O sea, pero en el versículo 24 que se leyó anteriormente, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, reconociendo el poder de Dios, su autoridad. Y después se manifiesta con la palabra, con de nuevo, con firmeza, con la palabra. Y Pablo dice ahí, o sea, Lucas dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo, ahora en tu palabra. Mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El nombre de Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya tenemos la segunda. Y hablaban con de nuevo, nuevamente la palabra de Dios. O sea, es importante, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, estudiando la palabra de Dios. ¿De qué otra forma podemos hablar con de nuevo la palabra de Dios si no la estudiamos? ¿No? Mediante, y obviamente orar, siempre orar para poder estudiar la palabra de Dios. Y el Señor nos llenará con su Espíritu Santo para hablar con de nuevo a otros que no tienen el conocimiento de la palabra. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias. Excelente. Bueno, en ese tiempo no se conocía la palabra Trinidad, ¿no? La Trinidad se fue cuando la iglesia después hace digamos, la gente empieza a estudiar más, hacer un poco más teología reflexiva, y ahí se descubre ese concepto de la palabra Trinidad. Pero al comienzo no era decir, no hablaban del Dios Trino, sino que, pero ahí la Biblia nos habla del Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, pero después se conoció ese concepto de Trinidad, mucho después, ¿ya? Así que en la era cristiana no estaba eso. Pero sí ellos se acuerdan que Jesús les dio la orden de que cuando bautizaran debían bautizar en la gran comisión en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero yo veo este aspecto que Lucas ahí da ese detalle. Y que en ambos lados se repite el de nuevo, el valor. Que en esos tres momentos se habla también de que la palabra debe ser proclamada. Interesante. ¿Gerardo iba a decir algo? Amado Gerardo. No, o sea, no, lo que a mí lo que siempre cuando se habla de, de proclamar, de hablar la palabra con valor, trayéndolo a estos días, a la tarea que nos toca a nosotros como iglesia, em, personalmente se me hace como inseparable el pensar en la apología, en el sentido de presentar como defensa de alguna otra forma, porque nuestra situación actual está muy rodeada de distintas ideologías, ¿cierto? Yo creo que es lo que inunda hoy en día de alguna otra forma este choque, por ahí cuando mencionábamos el ateísmo, ¿cierto? Y así tantas corrientes que ofrecen de una u otra forma alejarse de este Dios. Todas ofrecen alejarse de distintas formas. Y por eso cuando nosotros proclamamos la palabra hoy en día, querámoslo o no, estamos siendo apologetas igual del texto, ¿cierto? Y de la palabra del Señor. Y a lo que nos invita a ese paso, creo yo, es a tomarlo tan en serio. Tiene que ver con una cuestión, como decía el hermano Luis, de estudio, de perseverancia, de conocer de lo que estamos hablando.
y además también abrirnos a un estudio, yo diría yo, hacia dónde estamos llegando también para poder hablar en el mismo idioma. Entonces es un desafío, yo lo que veo aquí, por supuesto, lo que decían los hermanos, ¿cierto? Es un desafío que involucra que debemos estar colgados absolutamente del Señor, del Espíritu Santo, en la oración, eh, pero ese hecho de acercarnos a las personas que no conocen al Señor, que no han tenido ese encuentro con Él, es un choque, siempre digo yo, que tiene que ver con apología, tiene que ver con ese cruce ahí de defensa hoy en día de la palabra del Señor y bueno, el Señor, por supuesto, sin duda, el que nos va a guiar en el Espíritu Santo y que eso sea algo que realmente obra en las vidas de los que nos ven, nos ven actuar, nos ven, eh, nos escuchan, qué sé yo, todo lo que involucra el ser cristiano, el ser en plenitud. Eso era lo que estaba pensando. Un buen punto, Gerardo, porque eso es lo que hoy día nosotros también necesitamos, esas herramientas de cómo exponer la palabra de Dios. Bueno, si bien es cierto, apología o la apologética habla de la defensa de la fe, pero en este tiempo, en mi recorrer, yo he entendido de que he llegado a mi conclusión, de que la palabra de Dios se defiende por sí sola, porque él hará como él quiere. Entonces, pero sin nosotros, como me refiero yo, como predicador o como discípulo o como parte de miembro de la iglesia, yo tengo que ir estudiar tanto la palabra de profundizar para tener convicciones, de tal manera que yo cómo exponer mejor la palabra de Dios. Entonces he llegado a la conclusión en lo siguiente: ¿cómo te hablo de Dios pero sin religión? Por ejemplo, esa es una de las cosas que también he hecho en mi vida, y he tenido también de hablar con gente agnóstica, gente que confiesa netamente el ateísmo fuerte, y ahí me he dado cuenta que la gente que es ateo conoce más de la Biblia, se sabe de tapa a tapa lo que está en el contenido de la escritura. Por lo tanto, ahí donde, por eso necesitamos estar bien preparados, es decir, cómo adquirir herramientas espirituales en el sentido también, porque ellos también van por el lado de la razón, y hay que tener herramientas filosóficas, conocimiento político un poco, la parte jurídica, la parte de la ciencia. Hay varias cosas que el Espíritu Santo nos capacite en esa área. No confiar en nuestras habilidades, sino que más bien confiar en el poder de Dios, porque vamos en el nombre del Señor. Entonces, eso es así como mi conclusión en estos tiempos, porque a mí me toca compartir, y ahí cuando la gente va en ese asunto de buscar un poco el debate, entonces, pero yo voy en el sentido de la conversación es como hablo en forma natural, sin la jerga evangélica o el código que muchas veces nosotros hablamos. eh, Ni siquiera usamos el tema de evangelismo, la palabra evangelismo, nada, sino que rescatar principios, de tal manera que cómo te habla de Dios, pero sin religión. Es un desafío que he adquirido en estos tiempos, y que el Señor también ahí me ha permitido trabajar, y es una linda manera de poder exponer la palabra del Señor. Así que como los hombres de acá eran sin letras, sin preparación, a eso voy. Como ellos no eran como los fariseos, ¿no? Eran realmente teólogos, llamémoslo así, que tenían su doctorado en teología, pero eran gente del pueblo sencillo, pero ahí se destaca porque estaban con Jesús. En el momento de circunstancias dependían del Padre, y cada día se llenaban del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Entonces, eso a mí me deja realmente diciendo gracias, Señor, porque tengo que estar unido a Cristo. Sin Cristo no soy nada. La vida con Cristo tiene sentido. Lo segundo es que cada día dependemos de nuestro Padre Celestial. Él dice, hace salir el sol sobre bueno y malo, Él quiere lo mejor. Pero también necesitamos ser llenos de su Espíritu cada día para no ser personas allí secas, sino que más bien transmitamos vida eterna. Así que eso quería compartir, hermano, en cuanto a estos versos, en cuanto a la persecución. Así que es
me llamó la atención de estos pasajes. Bueno, ahora quiero entrar de lleno a la materia de hoy, así si me puede, Pastor Gerardo, para compartir pantalla. Vamos a ir de lleno al texto. Sí, está Gracias. habilitado, sí, está habilitado. Ya, gracias. Hola, hijo. No. Ahí sí. Está abajo. Sí. Ya. Bueno, estaba saludando a mi hijo aquí. Bueno, el pasaje que vamos a trabajar es Hechos capítulo 4, 32 al 37. Vamos a leer en el nombre del Señor. Por favor, si puedan seguir la lectura. Voy a leer en la Dios habla hoy, en una versión del pueblo. Dice: todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No habían entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de Chipre, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y lo puso el dinero a disposición de los apóstoles. Vamos a orar al Señor. Va a tener un momento más de oración. Hermano Jorge, ¿nos puede guiar en una oración breve para el estudio de hoy? Amén. Gracias. Amén, pastor. Amado Dios, gracias una vez más por tener la oportunidad de escuchar su palabra. Y por ello, Dios amado, le pido en el nombre de su pobre Señor, en la voz de su Hijo, Pastor Luis, y también, Señor, de nosotros, para poder oír, grabar, retener su palabra, Dios amado, para que nos permita crecer, instruirnos, conocer más de usted, y que nuestro amor por su obra sea mayor, y así también podamos, Dios amado, ser parte de su propósito. Amado Dios, a través de su Espíritu Santo, guíenos a cada uno de nosotros. Se lo pido en el nombre de glorioso su Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, ahí tenemos el texto que acabamos de leer, Hechos 4, del 32 al 37. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Qué lindo. Es una frase ahí que aparece también en la Reina Valera, dice lo siguiente: y de gran manera todos los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Y eso es lo que también hoy como iglesia necesitamos, que la gracia de Dios se derrame sobre abundantemente. El mismo Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es importante esto de que nosotros, los seguidores de Jesús, tengamos esta actitud de dependencia de Dios. Dice: todos los seguidores de Jesús tenían un mismo pensar y un mismo sentir. Sí, acá en la NBI dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Dice: nadie consideraba ninguna de sus posesiones, sino las compartían.
Ya, interesante eso. ¿Qué significa esto? Que es es una manera de pensar y sentir. Ya, la iglesia estaba claro en este punto, ¿no? Ellos giraban en esa manera, en ese propósito. Al estar con Jesús, al depender del Espíritu Santo, al ser lleno, ellos tenían esta actitud de, de tener una misma manera de pensar y una misma manera de sentir. Dice, todos compartían, nadie se sentía dueño de nada. Es decir, por eso ahí la oración que aparece más atrás dice, soberano Dios, del Señor es todo. ¿Ya? Entonces eso es importante. Dice, llenos de poder, los apóstoles enseñaban la resurrección del Señor. Eso interesante, una vez más, destacar que nunca ellos olvidaron el mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central de los apóstoles? Cristo. Cristo es el centro del mensaje. Y se acuerda cuando predicó en el día Pentecostés Pedro, ya se basó en el texto de Joel. En los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Después cuando allí fue sanado el paralítico, él tuvo que explicar la sanidad, pero desde la sanidad fue al texto, ¿ya? Y ahí habla de cómo la iglesia en ningún momento allí se aparta de este mensaje central que es Cristo. Y después cuando también ellos tuvieron que hablar ante el Sanedrín, también presentaron a Cristo. Cristo es el centro del mensaje. Y aquí en la vida común, en la vida cotidiana, tanto así como en el capítulo 2, allí cuando vivían en comunidad, mostraba esto. Una vez más, Lucas aquí vuelve a subrayar esta vida comunitaria, esta vida en el espíritu, pero compartían la oración, compartían el partimiento del pan, compartían allí la vida, la cotidianidad, ¿ya? Entonces, esto acá dice, y los apóstoles enseñaban la resurrección del Señor. Es decir, hablaban de la obra de Cristo. Presentaban la persona de Cristo, su obra. ¿Ya? Nosotros como iglesia también nunca debemos olvidar el mensaje de Cristo. Si bien es cierto, el Señor allí a través del apóstol Pablo, más adelante también Lucas lo subraya y dice que el apóstol propuso ahí predicar todo el consejo de Dios. A veces la iglesia se polariza en temas. Nosotros como iglesia no debemos polarizarnos en temas, sino que estudiar la palabra de Dios. Y esto también es una linda ventaja que tenemos como iglesia, hermano. Estudiar el libro de la Biblia, cuando vamos estudiando el libro de la Biblia, vamos agarrando o tomando un panorama de la escritura. Si tomamos el libro de la Biblia, vamos a después pensar en el Nuevo Testamento. Y si pensamos en el Nuevo Testamento, vamos a pensar en el Antiguo Testamento. Y si pensamos en ambos testamentos, estamos pensando en toda la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese que Lucas toma eventos o registros del Antiguo Testamento, porque la iglesia temprana no estaba escrito ni hecho, sino que más después se escribe esto. Y el libro que usó Jesús y el libro que usó la iglesia temprana fue el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, para nosotros hoy día, por ejemplo, uno dice, bueno, para nosotros culturalmente, occidentalmente, nosotros la Biblia la dividimos en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero para los judíos, o para la iglesia temprana, en la Biblia estaban divididos en dos partes, la ley, los escritos y los profetas, ¿de acuerdo? Entonces, y en todo eso estaba representado el Señor a través de los libros. Bueno, Dios bendecía, dice, a la iglesia y hacían, y entre ellos compartían sus necesidades. Bueno, nuestro libro de apoyo que tenemos allí, el autor nos pone allí como punto ya del capítulo 3, perdón. Observamos que cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, también Satanás lanzó un feroz contraataque, ¿ya? Por eso en forma gradual allí cuando ya en el capítulo 3, cuando el Sanedrín arrestan a los apóstoles por hablar del Señor, ¿se acuerda? Entonces, de Pentecostés le siguió la persecución. Hoy día también nosotros vamos a estar allí enfrentándonos a estos principios que también se repiten. Por lo tanto, hoy día vamos a ver el ataque en tres frentes que allí vamos a ver. Pasamos. El primero es
referente a la táctica. Dice, fue a la violencia física, donde intentaron allí, dice Lucas, dice, el intento de aplastar a la iglesia mediante la persecución. Ellos allí llevaban a los cristianos allí en el circo romano. Eran realmente también, lo usaban allí las muertes de los apóstoles, eran también antorcha para el emperador en las noches, eran luminarias. Entonces, como esto del derramamiento del Espíritu Santo, pero como dice aquí John Stott, allí sutilmente vemos una táctica diabólica que también fue atacando a la iglesia. En segundo lugar, también el segundo ataque que fue es la corrupción moral al interior de la iglesia primitiva por un matrimonio que se refiere a Ananías y Zafira. Sutilmente allí ellos mienten al Espíritu Santo allí en cuanto a esto de compartir, como los otros dicen allí, nadie decía lo suyo propio, sino que todos lo tenían en común. Pero ellos vendieron una propiedad, pero ellos dijeron una cantidad, pero ellos le mintieron al Señor. Así que frente a eso, ellos cayeron muertos y obviamente allí fueron confrontados por los apóstoles por esa actitud. Entonces, allí vemos, el primer ataque es un ataque de la persecución. El segundo ataque que la iglesia vive es el tema moral, la corrupción moral que va entrando allí en forma sutilmente. Pero también tenemos una sutil táctica, es la distracción, que significa que procura desviar a los apóstoles de su responsabilidad de la oración y la palabra. Es por eso allí dice que se levantó allí en el capítulo 6, ¿se acuerda? Que hubo una murmuración donde las viudas eran desatendidas. En otras palabras, los apóstoles estaban haciendo tantas cosas, ¿ya?, que estaban olvidando la responsabilidad más esencial de orar y predicar la palabra, enseñar la palabra. Por lo tanto, como la iglesia estaba creciendo, había una mayor demanda, pero la estaban haciendo de todas. Como hay un dicho, el que mucho abarca, ¿cómo dice la frase? Poco aprieta, dice. Poco aprieta. Entonces, los apóstoles estaban haciendo de todo acá. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Ellos convocaron a la asamblea de que, bueno, ¿de dónde venía la crítica? De lo helénico, de los judíos de habla griega. Entonces, bueno, si ellos están reclamando, coloquémoslos en estas funciones ministeriales, pero deben cumplir un requisito. ¿Cuál es el requisito? Sean llenos del Espíritu Santo. Otra vez se repite, de sabiduría y de buen testimonio, buena reputación. Entonces, quienes cumplieron esos requisitos pudieron formar parte de esa responsabilidad, llamémoslo así, cumplir la tarea administrativa de distribuir la alimentación a las demás personas. Y ahí ellos dijeron, nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en esto, en la oración y en la palabra. ¿Se da cuenta? Tiempo atrás también habíamos hablado esto de que muchas veces la iglesia se polariza. ¿Qué es más importante, la oración o la palabra? Las dos cosas son importantes. ¿Qué es más importante? El espíritu de la palabra. Las dos son importantes. Y eso le preguntamos. Una consulta, ahí tengo una duda con respecto a lo que acaba de decir. Usted dice, ¿qué es más importante, el espíritu o la palabra? Sí, todo es importante. ¿Por qué tengo la duda? Porque yo pongo al espíritu primero porque la palabra viene del espíritu, es de Dios, y el espíritu es Dios, o todo igual, como lo dice. Esto es igual, es todo igual. No hay uno más importante, es todo importante. Ya, ¿Te acuerdas cuando Jesús, cuando Nicodemo visitó a Jesús, él le dijo, tiene que nacer del agua y del espíritu? Entonces es importante que va junto. Bueno, hermano Jorgito, qué bueno que tú preguntas eso, porque todos nosotros hemos tenido ese problema.
Todos nosotros, el ser humano, por esencia, buscamos este fenómeno del péndulo, ¿cierto? Nos vamos de un lado a otro. Ya, nos vamos para allá. Mucha oración, pero descuidamos la palabra. Más palabras y descuidamos la oración. Debe haber como dice, una dieta equilibrada. ¿Ya? Porque la oración es donde hablamos con Dios y Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces necesitamos esos dos canales o esos dos rieles permanentes. Entonces eso es importante. Y bueno, a un pastor se le preguntó a W. Tozer, un hermano le pregunta, le dice, pastor, ¿qué es más importante? El espíritu de la palabra. Y él ilustra lo siguiente, hermano. Entonces lo comparto hoy día también acá. Dice, para que un ave pueda volar, ¿ya? ¿Qué necesita? ¿Una ala o dos alas? Las dos. Las dos. Entonces, ahí él usó un simple ejemplo. Y eso mismo también nosotros hoy día necesitamos las dos cosas. Entonces, para poder volar o tener crecimiento espiritual, necesitamos las dos cosas. La oración y la palabra. La oración y la palabra. Y por consecuencia vamos a ver, allí Dios va a sorprendernos con su bendición. Vamos a ser llenos de su espíritu, porque la palabra de Dios allí vamos a aprender de que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver milagros que de repente se van a sorprendernos, pero nosotros no andamos buscando milagros, sino que en este caminar, en esta santidad, en esta vida espiritual, Dios va a sorprendernos con su bendición, porque hemos estado allí bajo estos dos rieles, ¿ya? Estos dos rieles para poder avanzar. Pero si solamente dejamos un riel de lado, obviamente vamos a descarrilarnos. ¿Ya? Entonces, para poder avanzar necesitamos estos dos rieles, constantemente. Igual me parece súper interesante la pregunta del hermano Jorge, porque también hay cruces que son bien misteriosos dentro del mismo texto bíblico. Por ejemplo, la tesis de Juan, de que la palabra era Dios, y la palabra era... entonces es como hay un cruce muy, muy misterioso ahí en cuanto a la unidad del espíritu con la palabra, porque pareciera ser que hay más esencia igual que algo separado. Nosotros siempre tendemos a ver como esas cosas como cosas tan separadas, pero hay una unidad ahí muy, muy misteriosa que presenta el texto bíblico, sobre todo en la tesis de Juan al principio, ¿cierto? Nos dice que la palabra, en los primeros versículos dice que la misma palabra era Dios, y bueno, también tenemos los textos estos que mencionábamos al principio, de que Jesús también es la verdad. Ese tipo de declaraciones como que sistemáticamente nos cuesta ordenarlas, pero hay una cosa misteriosa ahí que las une, y por eso es que concuerdo absolutamente con el pastor en que la horizontalidad de todo esto, la Biblia lo deja ver, pues, la Escritura lo dejan ver así, pues, lo muestran así. Pero a nosotros de repente se nos complica un poco explicarlo, porque claro, hay cosas misteriosas ahí que se cruzan. Pero hay textos que, que dejan ver estos misterios que nos cuestan marcar esas divisiones para nosotros. Por eso las teologías sistemáticas como que intentan dividir todo esto, separar en secciones, y todas estas cosas de repente no son... Sí. Bueno, por eso hay teologías sistemáticas y teologías bíblicas. Las Sí. teologías sistemáticas intentan hacer estas estructuras grandes, y por eso hay tantos autores y se pelean entre autores y hay divisiones y cosas, pero el texto bíblico en ningún caso pretende ser un libro que divide cosas así como estructuras. En esos puntos hay unos cruces misteriosos, y ahí es donde tenemos que asumirlos dentro de ese misterio, ¿no? Hay que asumirlos dentro de ese misterio profundo, que hablan un poco de lo mismo, aunque la cabeza ahí como que diga, pero ¿cómo entendemos esto? Es como el tema de la Trinidad que hablábamos al principio igual. Como el tema de la Trinidad, que hay cosas ahí que quizás no tenemos misterio nomás, que no tenemos tanta lucidez hoy en día. Sí, yo creo que nosotros, bueno, cuando ya hemos comprendido lo que significa el Evangelio,
lo que es la verdad, la palabra, el Espíritu Santo unido a la oración. Lo demás ya nosotros comprendemos que Dios se mueve en lo sobrenatural. Y en eso nosotros tenemos que ejercer fe. Y lo que la palabra dice es lo que nosotros creemos. Porque es verdad, hay tantos teólogos y tantos escritores que uno dice una cosa, que otro dice otra cosa, pero nosotros tenemos que ir a lo que la palabra nos dice, y la palabra del Señor no se equivoca, no se contradice. Yo me acuerdo cuando estudiábamos años atrás en el seminario, muchas veces los compañeros cuestionaban tanto porque nos tocaba leer tantos libros y teólogos y qué sé yo. Y en ese tiempo cuando hablaban que si la salvación se perdía o no se perdía, y unos opinaban una cosa, otros otras, y discutían mucho. Y en un momento el pastor, me acuerdo el pastor Juan Medina, me dijo, y la Laurita, ¿qué opina? ¿Qué piensa? Yo dije, pastor, yo no me cuestiono nada, yo lo único creo lo que la palabra del Señor me dice, nada más. Y él se mató de la risa, pero al final dijo, tiene razón Laurita, porque es la palabra la que a nosotros nos tiene que guiar. Porque hay muchos pensadores, hay muchos escritores, hay muchos teólogos, pero la palabra tiene todo para nosotros, todo. Eso es lo que yo opino, pienso y creo, y eso es ejercer fe también, que Dios se mueve en lo sobrenatural, y la Biblia nos habla de que van a haber misterios que nosotros no los vamos a entender, pero no tenemos que tampoco como tratar de cortar los pelos, partir pelos por ellos, sino que creer en lo que el Señor nos está diciendo nomás, y creer por fe, creer por fe. Y el Espíritu Santo de Dios también nos guiará a entender lo que el Señor nos permita también comprender, lo que Él abra la palabra a nosotros y nos dé también el entendimiento de lo que Él desee que nosotros comprendamos. Eso es. Qué lindo. Buena pregunta, Jorgito, porque en el fondo de eso se trata, porque aquí aprendemos preguntando. Porque si yo le lanzo preguntas, a lo mejor quizás van a responder, o vamos a responder quizás siguiendo la guía. Pero lo importante es que salgan estas preguntas que están ahí, porque en el fondo esto nos van aclarando. Como dijo el pastor Gerardo, esto es todo un misterio, ¿ya? Y lo otro, como decía también Laurita, y reforzando un poco de que ya en esto de recorrer el camino ya uno ya dice, bueno, son principios, valores que ahí está en la palabra de Dios. Y ahí vienen las convicciones. Y lo otro que quería ver un poco, entiendo que igual uno vivió eso. Por ejemplo, tiempo atrás yo valoraba mucho la oración y dejaba de lado la palabra. Y después viví en esa moda de solamente la palabra y descuidé la oración. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El ser humano como usa la lógica, ¿ya? Hola. La lógica, y a veces es importante que nosotros dependamos, la lógica debe someterse a la fe. Y la Biblia define la fe como, la fe dice la certeza, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, porque por fe andamos, no por vista. Y a veces nosotros todo lo queremos encuadrar en nuestras lógicas, en nuestras lógicas humanas, ¿ya? Pero al final nos damos cuenta de que mi lógica es válida, pero debe someterse a la fe, ¿ya? Y no la fe de someterse a la lógica, todo lo contrario. No sé si me logro explicar. Entonces, es natural que de repente uno viva o se polarice en este asunto, pero en la fe es aprender en el Evangelio, en el camino del Evangelio. Bienvenida, Janet. Hola. Bienvenida. Hola, Janet. Bienvenida. Gracias, Siempre fiel pastor. en la Academia Bíblica, la Me Janet. gusta la palabra tan linda y quiero pedir por mi mamita que le fue bien para que se opere. Amén. Gloria al Señor. Tenemos respuesta. Cómo Sí. Dios también responde a la necesidad de nuestra querida hermana Janet. ¿Ya? Y Bueno, quiero pedir hermano, por mí porque a veces ando un poco mañosa. ya. El lunes Eso. Dios te bendiga, Janet. sí. Hermano Jorge, ¿pudo aclarar un poco esto de la explicación que le fuimos dando? Sí, pastor, de hecho estaba un poco meditando en lo que me dijo usted. La verdad es que la intervención
de la pastora, del pastor Gerardo, eh, de su explicación. Me, a ver, yo la verdad es que tiendo no a escuchar todas las versiones porque finalmente uno es como la forma un poco de tener, sacar, extraer de todo un poco, pero finalmente lo que Dios pone en el corazón de uno es lo que finalmente se valía. Y en eso me siento contento porque a pesar de que yo tenía una idea, si usted me hubiese preguntado antes qué es más importante, hubiese dicho el Espíritu Santo, pero sí tiene mucho, no es que tenga sentido, sino finalmente hace sentido lo que el Espíritu de Dios pone en uno. Así es que la verdad es que muchas gracias, Pastor, por su explicación, y disculpe la interrupción, pero necesitaba esa aclaración, me queda muy claro, lo entiendo así, y gracias también por la intervención del Pastor Gerardo, porque finalmente el Espíritu Santo habla a la pastora, y de hecho la pastora dijo, me quedé con algo que me quedó dando vuelta, dijo, hay que creer en la palabra, porque ¿para qué vamos a partir pelo? Yo me imaginé 3D partiendo pelo, o sea, ¿cómo perdía el tiempo? Yo me imaginé tratando de partir pelo, obviamente que un tiempo perdido que no tiene sentido. Dios dijo que, bueno, las cosas que no las puedo entender tengo que creerlas por fe. Y eso es así es que la verdad es que aunque me causó un poco de gracia, porque me quedé pensando en tal vez tratar de hacerlo, me imagino cómo sacándole un pedo ahí a alguien y tratar de partirlo. Sería un absurdo, definitivamente, pero créame que me causó, confirmó lo que el Señor me estaba, ustedes ya me habían explicado, así que no, gracias a Dios porque Él me puede hablar a través de ustedes. Así que contento, pastor, y gracias, una vez más gracias. Ninguna interrupción, Jorge, ninguna. Todo lo contrario, es parte de la dinámica de la Academia Bíblica, es esto, porque así vamos sacando nuestras dudas y de eso crecemos todos y todos aprendemos. Inclusive también aprendemos a dar respuesta. Y te fijas que aquí dimos, no fue un asunto de mi persona, sino que comunitariamente te dimos una respuesta porque de eso se trata. Porque interpretamos la Biblia en comunidad, po. Este es un principio que Sí. está aquí en la palabra. Aquí no somos los gurús que uno tiene, ¿no? Entre todos podemos. Hasta una persona que viene llegando recién en el Evangelio puede darnos o vislumbrar algo así, algo revelador. A mí me ha pasado, de repente veo de repente a nuevos creyentes, de repente, wow, ¡ay! Alentador de repente decir, uno escucha a nuestros hermanos de repente, o por ejemplo, que se van a bautizar, o de repente declaran cosas tan lindas, reveladoras de la palabra, y dice, wow, de repente uno confirma, gracias Señor. Y me ha pasado, tiempo atrás yo estaba así como viendo una etapa difícil, una hermana nueva en la fe, como que me dio una radiografía de todo lo que estaba viviendo. Entonces, cuando la escuché, pude alentar mi corazón. Entonces estaba como en una crisis, una crisis que uno de repente vive, una crisis de fe, pero esa persona fue clave en seguir adelante. Bueno, todo esto es un misterio acá, estudiando la palabra. ¿Y qué pasaría si no estuviéramos estudiando? No estaríamos hablando de estos temas. Por lo tanto, hay una intencionalidad también aquí. Entonces, Estaríamos estamos partiendo pelo, pues, pastor. en una época, no sé si Gerardo se acuerda, pero en una época de la era de la iglesia, ya, de la historia de la iglesia, llegaron un momento de que los teólogos llegaron a pensar cuántos ángeles bailan en una punta de un alfiler. Eso ha pasado. Entonces, ahora nosotros dicen, porque por fe andamos, por fe nos movemos. El Señor Jesús dijo allí en su palabra, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Entonces hoy día nosotros estamos, es como mirar, hacer esto, hermano, este ejercicio. Aquí está la iglesia primitiva, comenzó hace más de 2000 años atrás y nosotros estamos acá. Entonces, el puente que hacemos es la interpretación, la hermenéutica, constantemente. Entonces, ese relato que viene dándonos Lucas, cómo lo traemos hoy, cómo rescatamos estos principios hoy y vivimos para poder vivir un cristianismo práctico. Seguimos entonces. Hermano Luis, ¿va a decir algo eso, no? Amén, está diciendo. Ángel Sandoval,
Bienvenido Ángel No, Sandoval. me gustó el dicho ese de partir pelo. No había escuchado. Así que lo voy a, lo tengo aquí, lo voy a anotar, lo voy a dejar bien anotado. Es muy asertivo para algunas cosas. Sí. Sí, me preguntaba, pastor, en los primeros hombres de Dios que no tenían la palabra que tenemos nosotros, pero sí escuchaban la palabra de Dios. Sí, exactamente. Ellos eran la Biblia andante, po, porque, como dice Pablo, eran cartas leídas. La gente lo leía. Por lo tanto, hoy día nosotros también tenemos que hacer eso, esa vida espiritual. Tenemos que hacer la Biblia leída. La gente va a leer la Biblia en nosotros. Por eso antes cuando hablamos de que la compañía con Cristo, vamos, la gente va a leer la Biblia en nosotros. Dependencia del Señor, la gente va a leer la Biblia en nosotros. Entonces es importante eso. Entonces, todo esto es un misterio. Seguimos. Estamos hablando de estos tres ataques que sutilmente usó Satanás y que hoy día también estos ataques también están llevándonos a nosotros y tenemos que discernir. El primer ataque es el ataque físico, ¿ya? Llevarlo al tribunal, todo esto. Pero se acuerda que el mismo Señor le dijo, no se preocupen, ¿qué van a decir en ese momento? Hay gente que toma ese versículo cuando dice, porque el Espíritu Santo le va a dar. Hay gente que hoy día toma esa irresponsabilidad de no prepararse. Pero allí está en un contexto de la persecución. Si alguien me está persiguiendo, yo quizás no ando con mi Biblia, pero ¿qué pasa? Es tanto la dependencia del Señor que Dios me dará las palabras. Y es por eso allí los apóstoles cuando fueron llevados allí al Sanedrín, ¿se acuerdan cuando el pastor Gerardo nos hablaba de ese día? Ahí frente ante a Caifás, Anás, perdón, ellos respondieron bajo la guía del Espíritu Santo, por esa valentía, esa fuerza. Entonces, está en ese contexto. Hay gente que aplica ese versículo hoy día y dice, bueno, total, yo no saco preparar, por eso ahí vamos polarizarnos. ¿Para qué estudiar? Es muy académico estudiar. Entonces, ¿para qué estudiar? Total, depende del Espíritu Santo. Pero no, no es eso, tenemos que estudiar. Y el Espíritu Santo usará. Y obviamente tenemos que tener una actitud de humildad, de sumisión al Señor. Porque también, si no nos preparamos, capaz que hagamos el ridículo si no estamos bien preparados en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, todo es importante. Por eso Pablo se procuró, dijo de esta manera, me he propuesto predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Ahora habla de la integridad, ¿no? Por eso no debemos polarizarnos. Vamos a seguir con los... Bueno, y ese es el primer ataque, ¿no? Después el ataque del asunto moral, que también constantemente se ha metido en la iglesia, de la inmoralidad, la parte moral, no solamente la parte del dinero, sino que también alguien, como dijo del equipo Billy Graham, Ministerio Billy Graham, aconsejaban a sus obreros que los peligros de las tres Fs, la finanza, la fama y las faldas, ya las tres Fs, como dice Primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí están las tres F. Entonces, estos tres peligros van a estar constantemente en nosotros, en tema moral. ¿Ya? Y eso tenemos que estar, discernir bajo la palabra de Dios. Y lo tercero, la otra obra sutil del enemigo es distraernos en nuestras tareas. ¿Ya? Quizá abarcar tanto y no estar donde Dios quiere que estemos. Los apóstoles estaban haciendo todo, y eso trajo murmuración. Fíjese, mira, hagamos una mirada, quizás vamos a adelantar un poquito, pero quiero que hagamos un ejercicio. Hechos 6, por favor, Hechos 6, del 1, vea el versículo 1 y el verso 7. Hechos 6, y ahí vamos a ver la distracción que está sucediendo en la iglesia. Hechos 6. Y lea el verso 7, el 1 y el 7. Si alguien lo puede leer, me ayuda bastante así
no esfuerzo mi voz. Cito el 1, dice, en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya. Ahí vemos que los apóstoles estaban haciendo tantas cosas que al final no abarcaban, ¿se acuerdan? Lo mismo que pasó en el pueblo hebreo cuando Jetro le dice, aconseja a su yerno, le dice que, que solamente Moisés se preocupe de las cosas de la decisión final, que estableciese jueces. Y el modelo de Jetro era distribuir la carga. Entonces aquí esto también sutilmente el enemigo de Dios, Satanás, estaba usando de esta manera para que los apóstoles dejaran de lado la palabra y la oración y estén más dedicados a las cosas más sociales o la parte más de la administración. Hoy día nosotros como pastor quizás podemos colocar tanto acelerador a la administración de la iglesia y descuidar la oración y la palabra. Entonces eso también es un peligro hoy en día, ¿ya? Cuando estamos allí en lo institucional y no en lo funcional, que también es importante, porque todas las cosas son importantes, por eso allí vamos a responder eso. Y fíjese, la iglesia está creciendo, pero con problemas, pero ellos buscan una resolución. ¿Cuál es la resolución? Dice, convocan a la multitud y allí, y ellos dicen, bueno, ¿de dónde viene la crítica? De los griegos, de los hebreos de habla griega, entonces pongámoslo a ellos, pero ya que están hablando, ya que están diciendo esas cosas, esas quejas, coloquémoslo, pero tienen que cumplir un requisito. ¿Cuáles son los requisitos? No es la habilidad, sino tiene que ver con el carácter cristiano, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Más que hacer, sino el ser, como que ellos sean salidores de adentro, del corazón, del alma. Y fíjese el verso 7, el 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, un cambio, ¿no? En el 1 hay crecimiento, pero con problemas. En el 2, en el 7 vemos el crecimiento, pero sano, una iglesia saludable. Pero porque resolvieron sus conflictos, fueron capaces de resolver el conflicto que estaba sucediendo allí cuando el demonio sutilmente, los apóstoles estaban siendo distraídos en hacer otras tareas que eran importantes, pero estaban dejando lo más importante, que era la oración y la palabra. ¿Quedó claro, queridos? Interesante ver esta cosa sutil que están ahí en la misma escritura y que hoy día también se puede repetir. Ya, avanzamos. Bueno, los creyentes, ¿cómo era la vida en común? Ahí acabamos de leer el texto. Dice, los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. También dice que gozaban de gran estima, estaban juntos. Ya se repite lo mismo que estaba en el capítulo 2, por eso dice un paralelo ahí. Eran de un solo sentir y pensar. La gracia dice que de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Una expresión era la generosidad. Generosidad, ahí me equivoqué en escribir. Generosidad. Se dedicaban a la comunión, compartían lo económico. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Esa es la vida en común. Y se repite lo que también decía el capítulo 2, ¿recuerdan? Cuando después de que vino el Pentecostés, ellos estaban orando, era una iglesia que se instruía, una iglesia que adoraba, una iglesia que evangelizaba, una iglesia que también allí se amaba constantemente. Bueno, ¿cuál es la actitud frente a esto de tener las cosas en común? Dice que era una actitud radical en relación a las posesiones, según los versos del capítulo 2, 44 ahí, y también 4, 32, que es el texto de hoy. Los creyentes habían renunciado a la propiedad privada, a la propiedad en común. Si comparamos esos versículos que están en el capítulo 2 y el capítulo 4, ambos versículos contienen en griego esta palabra,
apanta coina, que significa todo en común. O sea, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Hoy aquí me escribí mal, ¿eh? Tengo que corregir esto. De hecho, dice, legalmente seguían teniendo sus bienes, pero mentalmente y de corazón cultivaban una actitud radical. Es decir, ellos administraban los recursos que el Señor les entregaba. Era una actitud radical, ¿no? Interesante ver este primer punto. John Stott da este principio que está ahí en estos versos de nuestro estudio de hoy. En segundo lugar, tomaron una actitud radical llevando a la acción sacrificada, verso 34. El verso 34 dice lo siguiente. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa los vendían y traían el precio de lo vendido. Eso es lo que dice el verso 34. Poseían casa o terreno y los vendían y ponían el dinero de la venta y lo entregaban a los apóstoles. Toda esta acción era voluntaria y esporádica, a medida que surgía la necesidad de tener dinero constantemente. Bueno, aquí quiero hacer un paralelo, ¿cierto? Si bien es cierto, la iglesia primitiva, la iglesia temprana, no era una iglesia institucionalizada como hoy día lo tenemos nosotros, ya con personalidad jurídica, ya. Bueno, viendo que hay tantas corrientes hoy en día, es importante y estamos en un Estado de Derecho, y es por eso también se han establecido la organización. Por lo tanto, la iglesia es un organismo vivo, pero también la iglesia es una organización. Por lo tanto, la diferencia que tenemos con nosotros, con la iglesia temprana se caracterizaba como una iglesia de un organismo vivo. Pero hoy día nosotros, quizás al aparecer las denominaciones, al pertenecer a un país, al pertenecer a un Estado de Derecho, las iglesias hoy día también son una organización. Por lo tanto, como respondiendo un poco a lo que decía mi hermano Jorge antes, ¿qué es más importante, la organización o el organismo? Todo es importante ahora, porque el Señor ha permitido vivir en este contexto. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y Dios le permitió vivir a la iglesia temprana, que también es parte de la iglesia. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos somos el capítulo 29? Entonces, la iglesia de ayer, en la esencia espiritual, pero también en lo organizacional, hoy día estamos acá en Chile, respondemos al Estado de Derecho. Y por eso no estamos organizados con una personalidad jurídica. Pero allí, en esa personalidad jurídica, nosotros, los pastores, no administramos, es decir, la iglesia no nos trae los dineros a nosotros, sino que la iglesia allí, un diácono, un hermano de ustedes, son los que pasan a ser tesoreros. Por lo tanto, nosotros, como pastores, no manejamos el dinero. Si bien es cierto, presidimos el Consejo Ministerial, presidimos la Asamblea de la Iglesia, pero en la Alianza Cristiana Misionera, por ejemplo, no se da esa figura de que el pastor guarda el dinero. ¿Me explico, hermano? Entonces, y esto para nosotros los pastores es saludable. ¿Se imagina? A lo mejor nos estaría distrayendo tener el dinero, tener el control del dinero. Y estaríamos descuidando quizás la oración y la palabra. ¿Ya? Entonces, eso son realidades distintas, pero como dijo, esta es la realidad que estamos viviendo, porque pertenece a un país multicultural de Chile, y después que nació la República, nosotros al final también, al tener una persona jurídica, también estamos diciendo, por ejemplo, si yo dono un data a la iglesia, después que lo dono a la iglesia, ella pasa a ser de todo. Y si me enojo o me mando a cambiar, ya no me puedo llevar el data porque el data es de esa organización. ¿Ya? Lo mismo hizo nuestra hermana Valdomina. Nuestra hermana Valdomina donó acá su casa para la iglesia, pero hizo el procedimiento administrativo para que si un día se enojara,
se siga cumpliendo esa palabra de que esa propiedad iba a quedar a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, su propiedad, porque no tiene heredero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces quedó ¿y quiénes gozan de esa bendición? Los hermanos de Fundo del Carmen. Entonces ellos pueden invertirlo, pueden sacar el mayor provecho de esa propiedad, a lo mejor pueden comprar sitio y armar no sé, cada vez se va valorizando más la propiedad. Entonces, un ejemplo estoy dando esto, porque de repente uno puede quedarse en el pasado, pero ¿cómo traemos eso hoy día en la administración de los recursos? Como siendo también una organización. Y me gustaría dar espacio en este punto ahora, porque como dijimos que no debemos polarizarnos, somos una iglesia como organismo, pero también somos una iglesia como organización. Así que doy el espacio en este momento. Está bueno el estudio, ¿eh? Su intervención, por favor. Consulte. Pregunta. Puede preguntar o puede intervenir con argumentos, con reflexiones. Y todavía uno viene diciendo todo del Señor. Inclusive hoy día nuestro recurso, nuestro dinero también le pertenece al Señor. Delante yo daba gracias a Dios por la provisión de la leña, ¿no? Para nuestro hogar. Y eso también nos permite a nosotros estar acá también calentito y poder también, hasta calentito, poder estar contento y poder de esa manera entregar la palabra de Dios aquí con las baterías cargaditas y no estar entumidos así. Y como dice, estamos bien, podemos hacer bien nuestro trabajo, nuestras funciones. Hermano Jorge iba a decir algo, levantó su micrófono. No, pastor, no. Ah, ya. Ahí Gerardo, escuchando. Ángel, Laura, Bueno, yo como como siempre. está atenta en toda la palabra, pastor, y siempre, yo siempre escucho la palabra porque me encanta escucharla y aprendo más. Amén. Amén, Janet. Sabemos que así es. Tú eres afortunada porque está en todos los cultos. Culto. Sí. Ya te vamos a nombrar pastora, parece, porque da igual como el pastor, está en todos lugares, en todos los grupos. Ay, Ve, hasta la mamá escuchó, ¿ves? no es mi hermana. Ah, tu hermana. Ya. Bueno, bueno, gloria al Señor nomás por eso, pues, hija. Sí. Muy bien. Y ya sé que están cansados algunos, ya vamos a ir avanzando aquí con lo final de nuestro estudio. Entonces, la actitud radical dice llevar a la acción sacrificada. Lo tercero, la segunda actitud radical como acción práctica en el principio equitativo en la proporcional a la necesidad genuina. Es decir, aquí nos da otro principio acá. Si bien es cierto, la vida en comunidad era tan radical, pero también ellos, proporcionalmente, según la necesidad, ellos entregaban la ayuda. Entonces eso es un principio también que hoy día también nos deja a nosotros como iglesia, como han escuchado, bueno, nosotros constantemente hemos estado en vista del estallido social, ¿se acuerda? En Chile, siempre se venía hablando de la igualdad. Yo creo que la igualdad es una cosa muy utópica, muy inalcanzable. Nadie va a tener un sueldo igual, por ejemplo, si no podemos comparar el sueldo mío con el hermano Jorge, por ejemplo, o de un médico o de un artesano.
ya, igualdad. Yo creo que la palabra es equidad. La palabra clave es equidad. Es que de acuerdo a las funciones, cada uno tenga un sueldo digno, ¿ya? Pero no un asunto igual, ¿ya? Eso es importante aclararlo, porque aquí la iglesia primitiva lo mostraba. Y muchos decían que, bueno, este es un principio del comunismo, pero la iglesia no es comunista, ya todo lo contrario, no es comunismo acá. Muchos autores ahí uno al leer dicen, bueno, esto es un principio del comunismo. No, no es eso, es que ellos entendían de que Dios es soberano y cada ser humano, en esta segunda creación que es ¿se acuerdan? En la primera creación en Génesis, el Señor le dice a Adán que debe sojuzgar la tierra, llenar la tierra, administrar los peces del mar, todo eso. Pero acá está hablando de otras cosas también, pues en la segunda creación, cuando crea la iglesia, esta institución, diciendo, deben llenar la tierra con el reino de Dios. Pero en esto también destello de la administración de los recursos, también ahí uno ve esta señal del reino, ¿ya? Y fíjese, a mí me llama la atención cuando uno lee a estos historiadores o la historia del cristianismo, sobre todo en la época de la de la Reforma, por ejemplo, los reformadores planteaban esto, dice, trabaja duro para tener recursos. Ellos invitaban a trabajar porque la Biblia dice, aprender de la hormiga o perezoso, ¿te acuerdas? Que la escritura enseña de que debemos trabajar duro. ¿Para qué? Para tener recursos. Y también dice, bueno, los reformadores también decían, ahorra también. Mientras pueda ahorrar, ahorra. Y también para que puedas, una vez con esos recursos, pueda, ante los imprevistos, ayudar al necesitado. ¿Ya? ¿Se imagina estar a media máquina, como dice, y no poder ayudar? Entonces, en esto tema de la equidad, ya es importante este punto, eh, eh, principio. Cómo repartimos nuestros recursos, ya, cómo podemos ayudar. Por ejemplo, si yo tengo un sueldo, cómo poder allí ayudar y ya una actitud de obediencia, partir entregando lo que le pertenece al Señor y también estar llano allí cuando hay alguna necesidad también de poder ayudar a los hermanos. Esto es un principio que aquí habla según la necesidad. Entonces, me llama la atención este punto de, del texto. Y allí hay un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de la vida de Bernabé. Y termina el texto con el ejemplo tan práctico de este hombre, que más adelante pasa a ser allí un partner en el trabajo misionero con Pablo. Significado de Bernabé, dice, esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otro, o hijo de consolación. En arameo significa hijo de consolación, de exhortación, de consolación. El que consuela a los demás, animador, ¿ya? Eso significa Bernabé. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué aplicaciones puedes aplicar a tu vida en lo personal de lo que hemos estudiado hoy? Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos aplicar estos principios de ayer en nuestra comunidad de fe, que es la iglesia contemporánea? Con esto cerramos, queridos. Dos preguntas. Vida personal. ¿Qué hemos aprendido de este encuentro de día? Y como siempre hago esta pregunta, para hacerlo un poco más práctico, ya saben esta frase, ¿con qué nos vamos a la casa? ¿Con qué nos vamos a dormir hoy? ¿Y qué principio debemos aplicar a la vida de la iglesia contemporánea? No vamos a dormir con la palabra de Dios. Amén, amén. Y la palabra es linda. Siempre digo.
Nosotros tenemos nuestro propio hermano, nuestros fans acá, nuestra hermana que confirma la palabra. Una actitud de fe, Sí, una mirada de fe. Ángel, ¿qué opinas? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué aplicación a la vida personal? Hermana Laura, Pastor Gerardo, Luis Alarcón, Jorge Cayupán. Pastor, a mí o sea, yo creo que, obvio, lógicamente siempre la vida así como en común, en comunidades, plantean desafíos en muchas áreas. Y estaba pensando ahora último, sobre todo con esa mención que hizo usted de la reforma, en donde se incentivaba al trabajo y al ser responsables, que era una de las tendencias que hubo justamente que afectó harto a América Latina también. Pues esto me acuerdo que lo conversábamos en algún tiempo en el seminario igual, que en ese proceso en que se empezó a formar como repúblicas acá en América Latina también, justamente las personas que iniciaron las repúblicas por este lado del mundo fueron a nutrirse a Europa de estas corrientes económicas para traerlas y implantarlas acá, y justamente eso calzó en gran medida con la evolución de la Reforma Protestante. Y ahí se hicieron algunos cruces que tenían que ver con que la Reforma Protestante, como usted decía, sí apoyaba el trabajar, ¿cierto? El poder producir, el ser responsables en el trabajo, el ser la persona que cumplía bien los horarios y todo eso. Y por eso es que de alguna forma también calzó muy bien este sistema religioso, y ahora si lo vemos todo desde el lado del mundo, calzó bien este sistema religioso para los que están desde esa postura económica más liberal, ¿cierto? Traerlo para acá también, pues. Y por eso, históricamente, las repúblicas acá, las personas importantes que originaron la república tenían más tendencia, más que católica, tenían más tendencia protestante, justamente porque el protestantismo calzaba más con este sistema económico que se estaba proponiendo nuevo. Habla mucho también de la historia evangélica acá en América Latina, porque por eso generalmente había una tendencia más hacia la derecha en los protestantes, justamente por eso, porque de ahí nace estos vínculos muy tempranos, cuando estábamos como república. ¿Y por qué estoy comentando todo esto? Porque como vemos en el texto hoy en día, lo que estábamos estudiando hoy en día, el reino de Dios siempre escapa de todos estos sistemas. Los sistemas de repente se quieren acoplar de una u otra forma, también con lo que mencionaba del comunismo, de la vida en común, y los sistemas económicos o sociales que se proponen pueden tener como matices que a nosotros nos pareciera que tienen similitudes con lo que la Biblia propone en algunos puntos. Sin embargo, algo que es difícil, pero que tenemos que ir haciendo como el ejercicio también, es que nosotros no podemos ser simpatizantes con un sistema u otro en el sentido de abanderarnos, porque el sistema, ya no es sistema como lo estoy nombrando, sino que la forma de vida que a nosotros como cristianos nos debe llevar, sin duda, a movernos es el reino de Dios. Y el reino de Dios no se agarra de ninguno de los sistemas, ni del de izquierda, ni del de derecha, y por eso es que no tenemos colores, y vuelvo a decir, cuando miramos como en perspectiva un poco la historia, cómo ha ido avanzando la historia, pareciera ser que en algunos puntos hay más simpatías con un sector u otro, y como lo mencionaba el pastor, pueden haber como simpatías con ambos sectores, porque esto de la vida en común, claro que tiene algunos tintes que vemos en el comunismo,
esto otro del trabajo, claro que tiene algunos tintes que vemos como en la idea económica liberal, ¿cierto?, de trabajo y de desarrollo económico y productividad, pero yo creo que uno de los puntos que tenemos que tener claro es que no nos confundamos nosotros, no podemos apegarnos a uno de aquellos, abanderarnos, menos pensando porque es una propuesta bíblica, porque la propuesta bíblica está por sobre todo eso, está lejos por sobre todo eso, responde al reino de Dios, no hay nada más. Y en ese sentido, como cristianos nos va a tocar movernos en un sistema, o a los cristianos que les tocó nacer en otro sistema económico, tienen que moverse igual, de acuerdo al reino de Dios nomás. Y por eso es que vemos estas cosas que nos propone este reino, que tienen que ver con el obrar económicamente de una forma, pero que responden al orden del reino, al orden del reino de Dios. Y ahí está la separación, ahí está la separación que debemos hacer. Y bueno, esta vida en comunidad y esta vida que también nos habla un poco de cómo debemos ser administradores de lo que tenemos, y vuelvo a decir que independiente al sistema que estemos sujetos como país o al orden que tengamos como país, yo creo que es clara la misión aquí, y que tiene que ver con compartir con ojos de misericordia, con tener misericordia con el otro, con estar atento al prójimo, con poder realmente sentir en carne la necesidad del otro, y como lo decía el texto, pues, como lo decía el texto, no se trata de que ahora nosotros nos dibujamos, entonces hay que ser comunistas, no se trata de eso, sino que es el reino de Dios, y que obedece a otro tipo de cosas, que tiene que ver con la misericordia, que tiene que ver también con el trabajo, con ser responsable en esas áreas, pero que están sujetas solo al reino de Dios, y no a otro sistema ajeno, por lo demás mucho más tempranos, no son, el reino de Dios tiene harto más años que todo esos otros sistemas. Así que ahí es donde nos toca la tarea, y de hacer esas separaciones hoy en día. No politizarnos, y eso no significa que no participemos políticamente en las decisiones del país, todo lo contrario. Pero no abanderarnos, pues, no agarrar una bandera de un lado o de otro, porque ahí nos estamos alejando un poquitito de lo que es el reino en sí, de lo que es el reino de Dios. Esa es nuestra bandera, nuestra única bandera es la del reino del Señor. Eso nomás quería comentar, porque me sonaba un poco, pastor, por lo último que había mencionado. Sí, gracias Gerardo. Sí, eso es un punto lindo porque en el fondo la historia dice de que donde los países fueron conquistados por protestantes fueron países prósperos, y donde fueron conquistados por los católicos romanos fueron países tercermundistas, pobres, miserables. Entonces eso es un detalle que hay que rescatar en la historia del cristianismo, que esto es potente, como dice, el reino de Dios. Y lo otro que muchas veces nosotros quedamos cuando hablamos del tema de la reforma, como que nos quedamos en el tema teológico, porque eran tres clamores: en el aspecto político, en el aspecto teológico y en el aspecto económico. Entonces no era polarizar. Quizá hoy día nosotros nos polarizamos en lo teológico: sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Dios la gloria, esas cinco solas del aspecto teológico, pero nos quedamos en el aspecto teológico. Pero también era político también la declaración, pero también era económico. Y ahí quiero dar un detalle ahí, lo que sucede en Suiza. En Suiza, allí Zwinglio, cuando se dirigía allí en el Congreso, se dirigía a los diputados, senadores de la República, y decía: ustedes, pastores de la nación, mire, el concepto reformador, ustedes legisle bien, con justicia, de la justicia hablando, todo esto con señal del reino. Entonces, porque ustedes darán cuenta de su gestión política al Dios Todopoderoso. Es una frase de Zwinglio muy potente. Entonces, si hoy día nosotros partiéramos, hoy día los capellanes hablándole así, o a los congresistas, o a los convencionales, porque un día van a rendir cuentas, de hecho van a rendir cuentas delante del Señor de su gestión. Entonces, si tomamos este panorama completo, esto es potente, querido hermano. Por eso, estas son las señales del reino. Entonces,
de ahí también, fíjese, desde la reforma también hemos heredado la democracia. Hoy día que sea, la gente habla de la democracia, es herencia de los cristianos, herencia del cristianismo, porque antiguamente los papas eran los señores y todo, donde ellos controlaban todo, y al final la democracia dijo, no, tenemos que crear un sistema que nazca del pueblo y elijan sus líderes. Entonces, hay una tremenda riqueza, y esto es, yo creo que debemos seguir tomando la historia, la escritura, y todo allí, ponerlo allí en la parrilla, en la parrilla del estudio, porque esto nos ayuda a volvernos de nuevo a esto de esta tremenda riqueza. Entonces, cuando nosotros solamente nos quedamos en lo teológico, pero no vamos más allá, porque Dios es soberano de todo, Dios quiere también entrar en la política, quiere entrar en lo económico, quiere entrar en tu billetera. Entonces, hoy día Dios también quiere tomar el control de nuestra nación, eh, de los convencionales, y debemos orar. Y sabe, yo me propuse orar cuando comenzó esto, toda la convención, y cuando supe quiénes quedaban de los cristianos, hay tres de los 145, hay tres hermanos en la fe que están en la convención, son cristianos. Uno de esos, el pastor Luciano del Bío, que también otra vez tiempo lo compartí acá, cuando hablamos del apruebo y del rechazo. Entonces yo estoy orando por ellos, pero también estoy orando por el resto. Entonces, yo creo que con esos tres Dios puede hacer grandes cosas ahí. No parce, de repente uno ve todo el movimiento feminista que son grandes, meten harta bulla, que metan bulla nomás, que metan bulla. Pero Dios con esos tres puede hacer grandes cosas. Marcar y debemos orar para que no se distorsionen, porque usted sabe que en todos lados está la tentación para negociar, para, como dice, poder allí poner sus principios y sus valores. Entonces eso, hermano, yo alabo al Señor porque la iglesia estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero allí estamos para marcar los destellos de la gloria del Señor en este tiempo. Amén. He dicho, hasta ahí llegaré mi intervención. Amén, hermano. Voy a pedir que mi querida Janet dé gracias al Señor por la palabra, ore por este estudio, y ahí dejo a mi pastor Gerardo para que cierre la reunión de hoy. Amén, pastor. Yo voy ahora. Señor, te pido que lo dirijas bien a nuestro hogar, Señor, y que gracias por estas palabras, Señor, que tú los guías y los escuchas. Gracias, Señor, porque tú nos proteges bien, Señor, a todos. Y te pido, Señor, que lo seas protegiendo y cuidando, Señor. Y te lo pido, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Amén. Sí. Amén. Gracias, Janet. Bien, hermano, entonces ya estamos dando por finalizado el espacio de academia del día de hoy. Recordarles que el jueves tenemos vigilia. Partimos a las 20 horas, el jueves ya de esta semana. Y por esa misma actividad, este viernes que viene no vamos a tener academia bíblica. Se suspende y se continúa la semana que sigue. Así que invitarles, la idea en definitiva también tiene que ver con priorizar que podamos estar todos en la vigilia, ¿cierto? Que podamos participar, va a estar muy bonito ver participación de varios ministerios, así que va a ser un lindo tiempo también que vamos a poder disfrutar. Y bueno, invitarles también para que podamos unirnos en la actividad del fin de semana, el culto del domingo, ¿cierto? Los jóvenes con la Janet mañana a las 6. Mañana los jóvenes, Mañana Janet, los juveniles. tenemos predicadoras invitadas, así que a disfrutar también el tiempo mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos, que puedan descansar. Gracias, pastor, por el lindo tema que nos trajo y
Y un abrazo a cada uno. Y nos estamos viendo luego. Chao, tío Gerardo, chao a todos. Chao, Pastor, chao, hermana Laura, chao, hermano Luis, hermano Nos Jorge. vemos mañana a las 10 Hermano los Ángel. pastores. Sí. Chao, mi hermano. Que descansen. Chao, chao. Chao, Janet. Cariño a la mamita. Ya. Chao, chao. Gracias, Valtora. Chao.